Benvenidos todos los presentes al concierto de apertura del ciclo Paso a Paso, Músicas del Camín con la Orquesta Céltica Asturiana dentro del circuito xacobeo del Principado de Asturias. Es un ciclo musical caminero, xacobeo, que tiene como objetivo hacer un homenaje a los peregrinos, con las músicas y sones de los caminos de Santiago, de los que hay nada menos unos 300 oficiales en toda Europa, desde el Báltico hasta el Atlántico, desde Noruega a Cádiz y más atrás, hasta Armenia por lo menos. No olvidemos que uno de los primeros cronistas de los caminos del norte fue un obispo armenio, allá por 1491, que firmaba como mártir solo de nombre, decía. Es por tanto el camino que unió Europa a lo largo de los últimos 1200 años. Que circulaban con los peregrinos y que ellos aprendían y recogían a la vez de los músicos locales de cada lugar por el que pasaban. Muchos peregrinos eran músicos y a veces se reunían en plazas, en mercados, se intercambiaban sinfonías, melodías, cantares y aprendían instrumentos, desde la arpa hasta la gaita. Y ahí tenemos el coro gótico de la Catedral de Oviedo que demuestra todo este bagaje cultural, instrumental y musical, con representaciones de cada instrumento y de cada símbolo. Por ello reiteramos, agradecer a todos los presentes, muy especialmente a los peregrinos y a los vecinos, pues también es un homenaje a las gentes de los pueblos, villas y ciudades del camino. Su presencia aquí, en este monasterio de San Salvador de Cornellana, que ya está arrancando con las celebraciones de sus 1000 años de existencia.